Buenos días, hermana. Dios te bendiga. Continuamos con nuestra serie de mujeres de fe y vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Creo que a todos nos hace falta aprender un poco de lo que es dejar la ira. Señor, en esta mañana ponemos delante de ti esta clase y te pedimos que tú nos hables fuerte y que todas estemos atentas a tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia dice en Sofonías 2:3: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Bueno, aquí la Biblia nos dice, aquí el profeta habla de que la mansedumbre se busca. Y más adelante, moviéndonos en la Biblia, vamos a darnos cuenta que efectivamente la mansedumbre se busca, se aprende. ¿Sí? Filipenses 1:5 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué difícil es cuando tú acabas de explotar como un volcán de enojo contra tus seres queridos, los que están cerca de ti, y tú sientes que no has cambiado, y tú sientes que todo ha sido en vano porque tú sigues siendo el mismo o tal vez peor de lo que tú eras. Pero aquí en Filipenses Pablo dice que él estaba persuadido, él estaba convencido de lo que Dios empezó en la vida de los filipenses. Ellos iban a cambiar y Dios iba a terminar su obra en ellos. Y eso lo aplicamos también a nosotros. Tú y yo tenemos esperanza. Pero a veces no cambiamos porque no sabemos cómo. Porque no tomamos el tiempo para investigar, para escudriñar la palabra de Dios, en donde está la respuesta de todo lo que nosotros necesitamos saber para cambiar y por lo tanto agradar a Dios. ¿Cuántas veces en mi vida ha sido difícil esta área? Porque por mi temperamento, por las situaciones hormonales, tengo mucho tiempo con menopausia y muchas cosas uno le quiere echar la culpa a situaciones de salud, de circunstancias, o a las personas que están cerca de nosotros, tratando de minimizar nuestra condición de ira y de contienda. Para empezar, debes entender que esa es una obra de tu carne. La ira y la contienda y los pleitos, todo esto son obras de la carne. Definitivamente debemos de clasificarlos allí y estar conscientes de que está saliendo carne cuando te enojas y pecas. La Biblia nos permite podernos enojar porque es algo natural. La incomodidad es algo que reacciona. Sin embargo, cuando esa situación va más allá y tú lastimas a otros o dices cosas hirientes, groseras y haces daño físico y emocional a los demás, ya es pecado y está prohibido. Bueno, ¿cómo podemos estar un poco más conscientes de lo terrible de la ira? Lo vemos y vemos el fruto, el daño, pero quiero hacer un poquito más clara las consecuencias de la ira y del pleito. Viene de un corazón de soberbia. Uy, es una cachetada muy fuerte, ¿verdad? Somos soberbios, por eso nos enojamos. Proverbios 13:10 lo dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Es una cosa real, una aseveración contundente. Definitivamente, si hay soberbia en alguien, va a terminar enojado, va a terminar discutiendo. ¿Por qué? Porque él piensa que tiene la razón, ¿verdad? También dice Proverbios 15:18 que el hombre iracundo promueve contiendas. No solo las cae en ellas, sino que las promueve. Su condición es tal que donde quiera que esté un enojón, hay pleitos. Donde quiera que esté un enojón, hay división,
hay contención, ¿verdad? Qué tremendo. Otra cosa que dice que el que se enoja mucho es necio. Proverbios 18:6 dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Qué desesperante es un necio. Pero tú y yo hemos sido necios en algunos momentos. Merecemos azotes, pero ahí hay pleito. Cuando tú estás empezando a pelear es que tu corazón es necio, está cayendo en necedad, ¿verdad? Habla de la mujer rencillosa, peleonera, y dice que es peor que una gotera, ¿verdad? Proverbios 19:13 dice que es un dolor para su padre el hijo necio y la gotera continua las contiendas de una mujer. Que quieres dormir y de repente empiezas a oír el caer de una gota de agua en el lavabo. Y el ruido, el clic de la gotita y desespera y dices, ay, póngale algo, un trapito o algo, el ruido molesto. De la misma manera es la mujer que se enoja y que de todo se queja y que de nada está contenta, y eso es como esa gotera. Y Proverbios y la palabra de Dios nos habla acerca de los peligros de ser contencioso y de las fuentes de donde viene la contienda, el pleito, la ira, ¿verdad? Nada que ver con la mansedumbre, ¿verdad? El peleonero se queda solo. El peleonero es considerado una persona difícil de tratar. Ay, no le hables, es muy enojón, es bien delicadito, bien piqui, no le gusta nada, le parece. Y empiezas a ser etiquetado por tu condición de enojón, de enojona, ¿verdad? Tú perturbas a muchos. También dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso significa que constantemente estás incurriendo en injusticias por causa de la ira que sale de tu corazón. ¿Quién no ha pasado por ahí? Unos más, unos menos. Sin embargo, todos hemos caído en estas carnalidades, en este pecado. Pero vamos a ver qué es la mansedumbre. La mansedumbre es algo que Jesús nos anima a aprender de Él mismo. Es la única vez en la que Jesús habla de lo que Él es en cuanto a carácter, ¿sí? Él obviamente dice que Él es el Hijo de Dios, que Él y su Padre son uno, que Él viene del cielo. Pero en cuanto a carácter, aquí Jesús dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios es dos cosas, manso y humilde. Vimos que la ira viene de un corazón soberbio, y ahora vemos que la mansedumbre viene de un corazón humilde. Y también vimos que la mansedumbre se busca. Y aquí el Señor Jesús nos dice, se aprende, aprenden de mí, véanme a mí. Para aprender de alguien tienes que conocerlo. Si yo estoy mucho con alguien, voy a terminar pareciéndome hacia alguien. Un ejemplo muy, muy claro son los matrimonios. Por ejemplo, mis padres, ya mi mamá tiene muchos, ¿cómo se dice? Parecido con mi papá. Cosas gestos que ella hace, mi papá los hacía antes y mi mamá ya los aprendió y viceversa. Entonces tú aprendes con el que tú convives. La mansedumbre no solamente es ser tranquilo como nosotros pensamos, ay, es bien tranquilito. No, vamos a ver lo que dice la Biblia. Mansedumbre viene de la palabra griega paraús, ¿sí? Cada vez que se escribe esa palabra se traduce al español en mansedumbre. Y existe esta palabra en varios versículos de la Biblia. Pero en sí, paraús significa fuerza controlada. No significa que seas débil, no significa que seas tonto, no significa necesariamente que no sepas. Ser manso es ser todo eso
fuerte, inteligente, capaz, y controlarlo y sujetarlo, no sacarlo para poder hacer contienda y decir, se hace así, esto es verdadero, esto es como es, no hay otra, y tú sabiéndolo y pudiéndolo hacer, no lo haces, no lo dices, no lo piensas, lo controlas. Es como un caballo Mustang, no sé si han oído de ese tipo de caballos que se tienen que domar, y son caballos fuertes, ágiles, veloces, pero cuando no están domados, no puedes montarlos, no son útiles para el jinete, solo están allí y son animales más. Pero el Mustang domado es aquel que, teniendo la fuerza, la habilidad de correr, la habilidad de alcanzar grandes velocidades, se sujeta por la orden del jinete, de su dueño. Entonces, el caballo tiene que aprender mansedumbre y tiene que domarlo el domador, el jinete. De la misma manera, tú y yo podemos ser los mejores, las mejores personas, más capaces, pero si no somos domados, entonces no viene la utilidad y el propósito a nuestras vidas. ¿Quién es el domador? Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Nosotros debemos someternos a lo que ellos nos dicen, a lo que Dios nos dice, para poder hacer la voluntad y el propósito de Dios. Aparte, tú eres muy bendecido cuando tú aprendes a controlar lo que tú eres. Dice aquí que mansedumbre es la capacidad de entendimiento y acción, y está siendo puesto a la disposición de Dios para que Él haga su voluntad en ti y por medio de ti. Si tú aprendes a ceder todo lo que tú eres, entonces puedes decir que eres una persona mansa, ¿sí? ¿Qué significa ceder? Todos nosotros tenemos derechos y obligaciones. Cuando alguien te agrede o te provoca enojo, está invadiendo tu espacio y está violando tus derechos. Entonces ahí entra la mansedumbre, en la cual la mansedumbre te dice, cede tus derechos, cede lo que por ley te corresponde. Oh, eso es lo más difícil, porque eso significa que tienes que morir. Lo hemos visto en otras clases. El entregar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras pertenencias a Dios es garantía de muchas cosas, y una de esas cosas es la mansedumbre, y eso se aprende, ¿verdad? Yo te voy a dar dos cosas para entender y meditar que son muy importantes para que de ti fluya la mansedumbre. La primera es que tú entiendas bajo qué yugo estás. Bajo el yugo tuyo, un buey solito muy difícilmente va a arar o va a llegar a grandes extensiones en el arado. Entonces, Jesús mismo dice, cuando Él nos dice que aprendamos mansedumbre y humildad, Él antes dice, llevad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es fácil, ¿verdad? Y luego dice, y aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, van de la mano. Si tú estás arando con Cristo, Él te va a ir enseñando y Él va a ir controlando la fuerza para llevar el arado y hacer los surcos. Siempre se pone, en la vida real, se pone un buey viejo, experimentado, y uno joven que está aprendiendo, y el viejo le enseña al joven y van juntos arando la tierra. También la Biblia prohíbe en el libro de Deuteronomio 22:10, dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Significa que no puedes mezclar una especie de animal con otra, porque son distintos en tamaño, en fuerza y habilidad. Si tú aras con Jesús y has nacido de nuevo, su naturaleza y la tuya son muy parecidas y los dos pueden arar. Entonces tú como buey joven y Él como experimentado, perdón la analogía, pero lo que Jesús nos enseñó,
tú vas sometiéndote al que está más experimentado, en este caso Jesús. Y sabes que cuando el Señor Jesús nos dijo, aprendan de mí, significa que Él también sometió su vida, su voluntad al yugo del Padre. Jesús mismo dice que Él aprendió, ¿verdad? Dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús aprendió mansedumbre, sometiéndose a su Padre, sometiéndose a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Pablo nos dice en 2 Corintios 6:14 que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué pasa si tú pones un buey y un burro a arar juntos? Es un desastre y termina lastimadísimo el burrito. Entonces, lo correcto es que los dos bueyes, que son fuertes y hábiles para arrastrar el arado en forma constante y por largos tiempos, sea usado. Nosotros tenemos que aprender que una persona que no ha nacido de nuevo no puede llevar el yugo de Dios. Estaría en yugo desigual y saldría lastimado. Es necesario que nazcamos de nuevo, que seamos hijos de Dios verdaderos para poder llevar a cuestas el yugo y tener un terreno arado para poder sembrar, para llevar un propósito al reino de Dios, ¿verdad? Las recompensas de las personas que son mansas son varias. Solo voy a mencionar algunas cuantas, ¿verdad? El manso va a ser, dice Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se enaltece contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. No te enojes cuando tu autoridad te empieza a decir las cosas. Mantente en tu lugar, ¿sí? Y dice ahí que la consecuencia será que se disipará la ira y la contienda y el pleito. Para que haya un pleito se necesita mínimo 2 personas. Y si solo hay una peleando, pues no se va a dar. Y se deshace ese ciclón que viene de pleito. También la mansedumbre restaura, ¿verdad? También la mansedumbre dice que tú vas a heredar la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra y tendrán mucha bendición. Tendrán plenitud. Salmo 22:26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Es una promesa para que el que es manso pueda tener un corazón para siempre. Y a nosotras las mujeres, vamos a ver lo que nos dice Pedro. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Y aquí afable se traduce de la palabra paraús, que significa mansedumbre, bajo control, controlar la fuerza. ¡Qué tremendo! Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una recompensa es que Dios estima al manso, le da gracia al humilde, al que es obediente. ¡Qué grandes bendiciones hay detrás del que es manso! No te las pierdas por causa del enojo y de la ira. Para acabar, quiero decirte, usa 3 armas poderosas cuando tengas la tentación de enojarte. Lo primero que debemos hacer es, gracias por esta molestia, gracias por esta irritación. Empieza a dar gracias por todo. Y después evalúa si dentro de esa situación difícil tú tuviste la culpa y corrígelo.
te va a ayudar bastante a enfocarte no en la ira ni la molestia, sino en solucionar el problema. Y por último, lo último que yo quiero invitarte a que hagas es que experimentes las dos primeras cosas para que de ti fluya la humildad. Si das gracias y si corriges lo que hiciste mal, tarde o temprano vas a cosechar un corazón y un alma humilde. Ten en cuenta algo: para ceder derechos, tú tienes que decidir darle todo a Dios. Tu cuerpo, tu vida, tus afectos, tus pertenencias, tus anhelos, y entonces Él podrá arar contigo y enseñarte la mansedumbre y la humildad, que son cosas que a Dios le agradan. Gracias, Señor, te damos por este hermoso tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, y quita de nosotros toda maldición, toda maledicencia, toda contienda, toda ira, toda división, Padre, y nos humillamos delante de ti para ser como tú eres, manso y humilde de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.